Nunca tuve problema para dormir dentro de la cabina. Ya lo hice en los alrededores de El Paso, en el patio de una lechería en California, en medio de una nevada en Colorado. Un ojo abierto, el otro descansando. La costumbre es más fuerte que el miedo. Pero hubo una madrugada en la que dormir fue el error. Llevaba una carga de neumáticos usados de San Diego a Lubbock. Nada urgente. 3 días de plazo. Hice gran parte del trayecto sin apuro, con la radio encendida y café fuerte en el termo. Al acercarme a Tucumcari, en Nuevo México, decidí parar en un área de descanso que ya conocía. Lugar apartado, medio improvisado, pero nunca me había dado problemas. Había otros 2 camiones estacionados. El patio estaba mal iluminado, con 3 postes de luz que parpadeaban más de lo que alumbraban. Apagué el motor, revisé los frenos del remolque, cerré la cabina con llave y me acosté. Desperté con el cuerpo flojo. Esa sensación de haber dormido más de lo debido, o de no haber dormido bien. El reloj marcaba que habían pasado poco más de 4 horas, pero lo que me extrañó fue la posición de los limpiaparabrisas. Estaban encendidos, aunque el clima era seco, y la cámara trasera, esa que instalé al final del remolque, había sido desconectada manualmente desde el panel. Bajé a revisar la carga. El candado seguía en su sitio. Nada parecía alterado, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Esa intuición de carretera que uno aprende a no ignorar. Volví a la cabina y saqué el disco duro portátil, donde se guardan las imágenes de las cámaras laterales y trasera. Lo hice por reflejo, sin saber bien qué buscaba. Fue entonces cuando lo encontré, cerca de la medianoche. Una silueta pasó por el costado del camión. Baja, rápida. Una sombra que se deslizó entre mi vehículo y el tráiler de al lado. Desapareció de la imagen y reapareció minutos después, trepando por la parte trasera del remolque. La cámara trasera graba hasta que la apagan. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mostró claramente a la persona colgándose, abriendo la lona y entrando por la parte superior de la carga. Y entonces la pantalla se apagó, como si alguien hubiera jalado el cable exacto, en el momento preciso. Tragué seco. Volví al camión y subí por la escalera lateral. La lona estaba en su sitio, pero noté que una de las correas estaba colocada al revés, algo que yo jamás haría. Abrí despacio. La carga de neumáticos estaba intacta, pero había marcas, huellas pequeñas, secas, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo ahí, y una botella plástica, cortada, aún con líquido adentro. Quien fuera, pasó horas dentro del remolque. Mientras yo dormía a menos de 3 metros de distancia, llamé al contacto de la transportadora y le expliqué por encima. La recomendación fue obvia: llevar el camión directo al terminal en amarillo y no volver a abrir la carga. Ellos se encargarían de la revisión y contactarían a las autoridades si fuera necesario, pero algo me decía que no se trataba de un robo. Nada fue sustraído, nada revuelto. Esa persona entró y se quedó. Solo eso. Quizá huyendo de algo, o peor, esperando algo. Cuando llegué al terminal, entregué el disco duro al supervisor de seguridad. Vio el video, guardó silencio un rato y luego me dijo: «Esto no puede salir a la luz. Imagínate la prensa diciendo que hay gente metiéndose en las cargas mientras el conductor duerme». Pregunté qué iban a hacer. Dijeron que harían una investigación interna. Nunca recibí respuesta. Días después, intenté abrir el archivo en mi copia de respaldo. El tramo de la madrugada estaba dañado. De la nada. Como si alguien supiera exactamente qué borrar. Instalé nuevas cámaras, nuevos sistemas. Pero eso no fue lo que me dio paz. Lo que me tranquilizó fue dejar de dormir en patios aislados. Ahora pago moteles de carretera, aunque sean caros, y dejo el remolque con sensor,
de movimiento interno. Lo que me asusta no es lo que encontré en la grabación, es lo que habría pasado si hubiera salido, en vez de entrar. No sé en qué momento dejé de confiar en las credenciales. Tal vez fue cuando me di cuenta de que la mayoría de las personas entra con más facilidad de la que debería. Trabajo como vigilante en un centro logístico cerca del anillo vial, sur de Tijuana. 3 almacenes. Flujo moderado por la noche. Vehículos comerciales. Entregas. Cargas almacenadas por pocas horas. Todo el sistema es automatizado. Sensores en las puertas, cámaras faciales para el ingreso del personal y un servidor que lo registra todo en tiempo real, o al menos debería registrarlo. En mi función estoy en la cabina de monitoreo. 3 pantallas, una solo para accesos, otra para los pasillos y una última que alterna entre las áreas externas. Mi turno es de medianoche a las 8. Silencio, café aguado y una ciudad que parece contener la respiración mientras duerme. Esa semana, algo empezó a incomodarme. Pequeñas fallas en los registros faciales. Personas que pasaban sin que el sistema activara la alerta. El software alegaba error de captura, pero comenzó a repetirse con frecuencia. Rostros borrosos, ángulos raros, luz fallando. Entonces, una madrugada, noté algo más específico. Un empleado entró al almacén 2 alrededor de las 3 de la mañana y nunca salió. Revisé los registros. Ninguna credencial con ese nombre se había registrado, pero en la imagen aparecía claramente, con el uniforme de la empresa. Rostro limpio, barba hecha, mirada fija. Busqué su rostro en la base de datos. Nada. Fui hasta el almacén. Ninguna señal de presencia, ningún movimiento. Pensé que podía ser un error de horario o fallo de video. La noche siguiente, lo mismo. Otro rostro desconocido. Misma situación. Entró, caminó hasta el fondo del pasillo y desapareció del sistema. Ninguna salida registrada, ninguna alarma. Solo la entrada y el silencio. Decidí aislar los videos. Creé un directorio personal dentro del sistema. Guardé los fragmentos donde aparecían esos rostros no identificados. La 4ª noche hice algo diferente. Llevé un termo lleno y me quedé mirando directamente la pantalla de la cámara de entrada, sin desviar la atención. Quería verlo en 1900 vivo. Y lo vi. Cerca de las 3, un hombre se acercó a la puerta 1. El sensor se abrió automáticamente, sin que tocara el lector. Pasó con calma, como si supiera que no sería detenido. Y el sistema lo ignoró. Miré la pantalla de reconocimiento, facial. Su rostro no fue leído. La lente se congeló por 2 segundos. Cuando volvió, ya era tarde. Corrí hasta la entrada, pero él ya no estaba. Ninguna huella, ningún movimiento en el sensor de calor. Volví y revisé la grabación. Y fue entonces cuando noté el detalle más perturbador de todos. El rostro del hombre era idéntico al mío. Mismo corte de cabello, misma barba, misma cicatriz en la ceja. Pero no me miraba como un espejo. Caminaba de perfil, con una leve sonrisa, como si supiera que yo lo estaba observando. Capturé una imagen, traté de ampliarla. Perdió nitidez. La comparé con mi propia credencial. Los datos no coincidían. Era como si tuviera mi cara, pero no fuera yo. La noche siguiente, nadie apareció, ni en los videos, ni en las entradas, como si aquello hubiera sido un mensaje único. Le mostré los archivos al supervisor técnico. Dijo que estaba trabajando demasiado. Me sugirió tomarme unos días. Rechacé. Quería quedarme. Quería saber qué más ocultaba el sistema. La semana siguiente, un camión desapareció del patio entre la noche y el amanecer. Ninguna cámara lo captó. Ninguna alerta sonó. El sistema, una vez más, estaba
estable. El informe de falla de seguridad fue ignorado. Nadie volvió a hablar del tema. Hasta hoy, los videos siguen guardados en un disco duro externo. Y los veo de vez en cuando, para recordar el rostro que no era mío, pero sabía demasiado sobre mí. Lo que me asusta no es el error de la cámara, es el acierto que nunca debió ocurrir. Lo primero que aprendí trabajando en esta gasolinera fue: hay noches en las que el tiempo no pasa, se arrastra, y hay noches en las que simplemente se detiene. Uno solo se da cuenta cuando mira el reloj y ve que han pasado 15 minutos, aunque juraba que fueron 2 horas. El lugar donde trabajo está en el tramo menos transitado de la I-10, cerca de Benson, una de las últimas estaciones antes de que el desierto se abra por completo. 2 empleados de día, solo yo por la noche. Tienda pequeña, 2 surtidores, una cámara en la caja y otra apuntando a la entrada. Nada más. Nunca me gustó mirar directamente a las cámaras. Siempre me pareció extraño verme en tiempo real, pero esa semana empecé a revisar los videos por una razón tonta. Alguien venía abriendo el congelador de las bebidas durante la madrugada y por la mañana aparecían las botellas fuera de lugar. Pensé que era una broma de algún cliente o un error mío, pero no lo era. Una de esas madrugadas estaba leyendo un libro apoyado en el mostrador cuando noté un reflejo extraño en el acrílico del congelador. Un movimiento rápido. Afuera. Me giré. Nada. La estación vacía. Volví al libro. El reflejo volvió a aparecer. Una sombra. Breve. Rápida. Como si alguien cruzara entre los surtidores. Fui hasta la puerta. Abrí. Silencio. El viento caliente del desierto barriendo el suelo. Ningún auto, ni una luz a lo lejos, pero algo no cuadraba. Estaba seguro de haber visto una silueta, repetida. Volví y abrí la grabación de la cámara de entrada, en el monitor en blanco y negro. Avancé hasta el horario. Y ahí estaba, la sombra. Solo que la cámara mostraba otra cosa. La silueta no venía desde la carretera, salía desde atrás de la tienda. Una figura baja, sin rostro visible, caminando lentamente, hasta desaparecer, fuera del encuadre. Ningún sonido, ninguna interacción, solo ese paso mudo que el sistema ni siquiera detectó. Memoricé la hora. Al día siguiente, revisé grabaciones anteriores, una por una. 3 registros en 3 madrugadas distintas. Siempre a la misma hora. Siempre desde el mismo punto. Nadie lo había notado porque la cámara no tenía el sensor de movimiento activado. Se lo mostré al dueño a la mañana siguiente. Se rió. Dijo que era una distorsión por el calor. Te estás volviendo paranoico, Joel. ¿Quieres que te pase al turno del mediodía? Pero eso no era distorsión. Era un patrón, y un patrón solo existe cuando hay intención. La noche siguiente dejé el celular grabando sobre la heladera, apuntando hacia el vidrio del frente. Si el sistema de la tienda no captaba bien, mi celular tal vez sí. Fingí normalidad, leí el mismo libro, tomé el mismo café aguado de siempre. A la misma hora, vi el reflejo otra vez. Esta vez, no me moví. Solo observé por el rabillo del ojo. La sombra pasó más lento, y cuando desapareció, sentí un cambio en el ambiente. Una especie de silencio más denso. Como si el aire se volviera pesado. Algo sutil, pero claro. Esperé hasta terminar el turno. Fui a casa y revisé el video del celular. Lo que vi no era solo una sombra, era alguien. Bajo, con los hombros encorvados, como si cargara algo. Pasó lentamente frente al vidrio, solo que el sistema de la estación no registró nada en ese momento. Grabé ambos videos, el de la cámara de seguridad y el del celular. Los puse uno al lado del otro. Uno mostraba silencio, el otro movimiento. Llamé a la policía.
El sheriff vino, lo miró y dijo que sin rostro, sin invasión, sin evidencia física, no había mucho que hacer. Se llevaron los videos, pero nunca respondieron. Seguí trabajando allí, pero nunca igual. Cada noche la cámara de entrada se movía sola unos grados y siempre volvía a su posición original por la mañana, como si alguien la ajustara. 3 semanas después, uno de los empleados del turno diurno me llamó. Dijo que había llegado un pedido de bebidas con una nota equivocada. Cuando revisamos las imágenes, la grabación de esa madrugada estaba dañada. Pantalla negra. No comenté nada. Ya sabía lo que eso significaba. Al final de ese mes pedí trasladarme a otra ciudad. Volví a vivir con mi hermano en Tucson, pero me llevé los videos. Se los mostré a algunos amigos. Algunos se rieron. Otros dijeron que podía ser alguien probando vulnerabilidades del sistema, pero nadie se atrevió a responder lo más importante. ¿Por qué solo mi celular captaba lo que la cámara ignoraba? La estación todavía funciona. Ya la vi en las redes, y de vez en cuando aparece alguna grabación amateur de allí. Siempre de día, siempre normal. Lo que me asusta no es lo que pasó, es lo que las demás cámaras aún no mostraron. Hay lugares que, aunque estén iluminados, parecen oscuros. Y hay silencios que pesan más que un grito. El galpón de la transportadora donde trabajo es uno de esos. Zona industrial de El Paso, frontera con Nuevo México. 3 almacenes, portones, altos, acceso con identificación digital, vigilancia 24 horas. Parece seguro, pero solo lo parece. Trabajo en el turno de noche, solo. Hago las rondas, reviso si los camiones están sellados, miro las cámaras. En la práctica, vigilo sombras. Y una sombra, cuando se mueve, es porque algo se salió de control. Esa noche, todo estaba normal. Cielo despejado, viento seco, sin alertas. Empecé la ronda por los muelles, pasé por los camiones. 6 en 1 total. Y llegué hasta el fondo del almacén 3. Las cámaras estaban estables, pero cuando volví a la cabina, algo me llamó la atención. La cámara de la zona C, un callejón entre 2 galpones donde solo hay contenedores vacíos. Había cambiado de ángulo, sola. Revisé el sistema. Ninguna actualización. Ningún corte de energía. Tomé la linterna y fui hasta allá. La zona C era un pasillo angosto, con suelo agrietado y olor a óxido. Sin viento. Y ese tipo de silencio que solo aparece cuando algo no está bien. Caminé entre los contenedores. Nada. Sin huellas. Sin señales de entrada. Me di la vuelta. Antes de salir miré otra vez la cámara, montada en un poste con soporte fijo. Eso no gira solo. Memoricé el ángulo y volví a la cabina. Revisé las últimas grabaciones de la zona C. Y ahí empezó el problema. Cerca de las 19:08, la cámara giró levemente hacia la derecha. Sin comando, sin viento, sin razón. Y durante menos de exactamente 5 segundos, captó a un hombre parado entre los contenedores, de espaldas, chaqueta oscura, capucha, inmóvil. El sistema no detectó movimiento, pero él estaba ahí, como si hubiera salido de la pared. Volví a la grabación, cuadro por cuadro. En la imagen anterior no existía. En la siguiente, estaba parado. En la siguiente, ya no estaba. Tomé la linterna otra vez. Fui de inmediato. Caminé cada metro de la zona C. Revisé cada contenedor. Incluso subí a uno de ellos. Nada. Regresé sudando, con la mente en alerta máxima. Durante la madrugada, intenté seguir la rutina. Fingí que no pasó nada, pero cada vez que miraba la pantalla de la zona C, sentía que ese punto ciego me observaba a mí. 2 días después, revisé grabaciones anteriores.
Descubrí que, en 3 noches distintas en las últimas semanas, esa misma cámara había girado ligeramente, siempre en el mismo ángulo, y en 2 de esas ocasiones, la misma figura, breve, rápida, pero presente, en el mismo lugar, siempre, por segundos. Se lo mostré al supervisor. Se rió. Dijo que era interferencia del viento. Si hubiera alguien ahí, lo habrías encontrado, ¿no? Dijo con esa sonrisa de burócrata. No insistí, pero empecé a notar que, cada vez que la cámara de la zona C giraba, uno de los camiones amanecía con el sello violado. Siempre el mismo, el vehículo 184. Empecé a vigilar solo ese, y una madrugada, la cámara giró de nuevo. Me preparé, tomé la linterna y corrí. Llegué al callejón en menos de 1 minuto, vacío, pero el camión 184 tenía el candado roto. Abrí la puerta trasera, vacío. La carga había desaparecido, silenciosamente, sin alarma, sin rastro. Lo que me asustó no fue el robo, fue la certeza de que, a pocos metros de mí, mientras miraba la pantalla en tiempo real, alguien estaba ahí. Llamé a la policía, hicieron peritaje, revisaron las cámaras, se llevaron la grabación de la zona C, y ahí vino el detalle más raro de todos. En la copia que entregaron a la policía, la figura no aparecía, ni los giros de la cámara. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Pedí que me cambiaran de turno. Lo negaron. Dije que había riesgo. Dijeron que estaba viendo cosas. Una semana después, me despidieron. Alegaron conducta paranoica. Guardé las grabaciones originales en un pendrive. Las vi una y otra vez, pero nunca pude ver el rostro del tipo. Siempre de espaldas, siempre inmóvil. Lo que me asusta es lo que casi pasó. Si alguna vez trabajaste solo en la madrugada, sabes lo que es desconfiar hasta de tu propio reflejo. Y si nunca pasaste por eso, mejor que siga así. Deja tu comentario si alguna vez viste algo que las cámaras ignoraron. O al revés. Dale like, suscríbete al canal y activa la campana, porque hay cosas que solo se ven una vez. Y a veces ya es demasiado tarde.